Se trata de una aplicación de gestión y compra de entradas de cine orientada a facilitar el acceso a todo tipo de usuarios. Gracias a la gran base de datos de cines con la que cuenta, se incluyen múltiples comunidades autónomas con todos los cines que en ellas se encuentran y, por supuesto, tiene disponibles todas las películas de la cartelera actualizadas con la máxima rapidez. Contamos con una interfaz rápida e intuitiva, apta para cualquier tipo de usuarios, sea cual sea su condición. Esto se debe a que en todo momento se muestra en la pantalla el mínimo número de elementos gráficos posibles con el mayor tamaño. La fácil accesibilidad permite una mejor usabilidad. Disponemos de un sistema de comentarios con el que todo aquel que vea una de las películas ofertadas puede colgar una crítica, de modo que facilita la búsqueda y la compra de entradas a otros usuarios que busquen algo que se adecue más a sus preferencias. El software cuenta con la ventaja de ser único para administradores, gerentes y socios, de modo que se facilita mucho la tarea de la gestión y programación de las sesiones, así como la agregación de nuevos elementos a la base de datos. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña guía por nuestra aplicación. Como veis, aún no está terminada del todo, pero está funcional y podéis ver cómo nos manejamos dentro de ella. Primero, aquí en la ventana principal tenemos dos botones que son para ver cartelera y ver provincias. En el botón de ver cartelera podemos ver que tendremos una lista de películas, que son todas las películas que están dentro de nuestra base de datos. Luego elegiremos la provincia donde pueden proyectar esa película, y luego el cine donde se ve la película. En ver provincias elegiremos la provincia, luego elegiremos el cine donde se ve esa provincia. En este momento se nos mostrará la dirección y email del cine para saber dónde está, y luego elegiremos la película. Ahora procedemos a registrarnos. Para ver el proceso de registro hemos puesto un entorno en el que se tengan que repetir email y contraseña para que sea más seguro y no hayan fallos y equivocaciones. También hemos puesto que el usuario nos tenga que dar el teléfono para llamarlo si hay algún problema con la película, la provincia de donde vive el usuario y la edad que tiene para saber qué películas le podemos mostrar o no. Vale, una vez registrado, vamos a ver cartelera para ver el proceso de cómo se ve el entorno de la película. Como veis, la película, en el entorno de la película se nos mostrará el nombre de la película, el director que ha hecho la película, el año, la edad mínima de la película, la categoría de edad que tiene la película y la sinopsis en la que se explica de qué va un poco la película. En esta pantalla podremos ver las valoraciones que han dado otros usuarios que han visto la película sobre esta película. Procedemos a ver el proceso de comprar entradas. En el proceso de comprar entradas tendremos que seleccionar el día que queremos ver la película. Así, de esta forma se nos mostrarán los horarios en que proyectan esa película ese día, y luego podremos seleccionar hasta un máximo de 10 tickets para comprar por usuario, y se nos mostrará el resumen de la compra con lo que hemos comprado. Después se procederá a finalizar compra, en el que el proceso se finalizará con PayPal. Vale, ahora vamos a ver el botón Vertix que se nos ha creado al haberse registrado, en el que podremos ver las películas que hemos visto y podremos proceder a valorarlas o a ver las valoraciones que tiene esta película. De esta forma veremos las valoraciones y, apretando en valorar, podremos podremos escribir un comentario sobre esta película. Cabe decir que solo se podrá valorar la película si la hemos visto y si somos socios. Vale, ahora vamos a ver el entorno que tendría un gerente de un cine. Vale, iniciamos sesión como gerente de este cine con un usuario que hemos creado gerente, y vamos a ver el entorno que tiene el gerente. El gerente podrá hacer dos cosas, que es añadir sesiones. En añadir sesiones, el gerente seleccionará el cine que él regenta, la película que quiere seleccionar todas las sesiones de esa semana, y procederá a seleccionar la fecha y la sala y la hora de la sesión. Vale, la otra opción que tiene el gerente es la de prorrogar sesión.
En esta elegiremos el cine que regenta el gerente, la película que quiere prorrogar, la sesión que quiere prorrogar y luego la sala en la que la va a prorrogar. Vale, y finalmente vamos a ver la cuenta del administrador, que es el que maneja la aplicación y el que podrá añadir películas a la base de datos. Dando de alta la película, añadirá título, sinopsis, director, año, categoría y edad mínima, y de esta forma dará de alta una película en nuestra base de datos de Ticketcine. De la misma forma, también podrá dar de baja una película, eligiendo la película en nuestra base de datos y apretando el botón de dar de baja. Bueno, esto ha sido todo, espero que os guste la aplicación y muchas gracias.